Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 91. Chapter 91. Akastawaya Sea. Kuzan corrió a la sala de navegación y se inclinó sobre la carta náutica, buscando frenéticamente la ubicación de la isla mencionada en la transmisión. La isla Dongwu. En el Nuevo Mundo, la mayoría de los viajes se guían por bitácoras o cartas vibre. Las cartas náuticas se usan rara vez, pero los buques de guerra aún están equipados con ellas para que los marines puedan tener una idea aproximada de su posición actual. Su nave había entrado al Nuevo Mundo hacía apenas una semana. Y dado que el viaje de Kuzan no era precisamente de vanguardia, con una propulsión débil en el mejor de los casos, su ritmo a través de las traicioneras corrientes del Nuevo Mundo había sido lento. En una semana, no habían recorrido mucha distancia. Su misión actual era llegar a Bater 7 antes de junio y esperar nuevas órdenes. Normalmente, con un registro permanente como guía, el viaje duraría unos 3 meses. El tiempo extra tenía como objetivo principal evitar retrasos imprevistos y dar a la tripulación espacio para crecer a través de la adversidad. Después de todo, el Nuevo Mundo era un lugar plagado de peligros. El clima y las corrientes traicioneras eran solo una parte. La verdadera amenaza provenía de los piratas que surcaban estas aguas. La mayoría de las flotas de marines entraban al Nuevo Mundo en grupos. Solo a un puñado de oficiales de alto rango y poderosos se les permitía navegar solos. La estrategia era simple: evitar que el mundo supiera cuánta fuerza habían comprometido los marines en el Nuevo Mundo. Pero esa llamada de socorro lo cambió todo. La prioridad de Kuzan ya no era llegar a Bater 7, sino averiguar qué había sucedido en la isla Dongwu. Con esa determinación en mente, Kuzan examinó el gráfico. Y fracasó. No había ninguna señal de la isla Dongwu en ninguna parte. Frustrado, golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Cómo que no está aquí? ¿Cómo es posible que no esté aquí? Kuzan miró fijamente la carta náutica, su ira era evidente. Aún era joven y sus emociones estaban a flor de piel. Los marines cercanos ni siquiera se atrevieron a respirar mientras veían al normalmente tranquilo vicealmirante perder los estribos. Yoriichi Tsujikuni estaba a su lado, también examinando el gráfico. Su memoria fotográfica le permitía comprender todo más rápido que la mayoría, y ya había llegado a una conclusión antes de que Kuzan terminara de mirar. Su ceño se frunció. La isla Dongwu, si no estaba marcada en ninguna carta, entonces tenía que ser una isla que los marines nunca habían descubierto antes. Pero si ese fuera el caso, surgía un nuevo problema. Si era una isla desconocida, ¿cómo pudo la persona al otro lado de la llamada decir claramente el nombre de la isla Dongwu? ¿Habían descubierto los marines estacionados allí algo previamente desconocido? Kuzan, hay algo en esto que no me parece bien, dijo Yoriichi en voz baja. Apenas había hablado, la puerta se abrió de golpe. Un joven marine entró corriendo, saludó e informó en voz alta. Vicealmirante Kuzan, hemos avistado a un náufrago en el agua. ¿Deberíamos iniciar un rescate? Sus palabras llamaron inmediatamente la atención de Kuzan. ¿Un náufrago? ¿Uno de los piratas que acabamos de tirar por la borda? Kuzan preguntó con un toque de duda. Pero el marine meneó la cabeza con firmeza. No, señor. Es una jovencita. No es posible que sea una de esos piratas. Además, ya llevamos varios minutos navegando desde la batalla. Va delante de nosotros, no detrás. Kuzan asintió, pero una extraña sensación comenzó a invadir su pecho. Aún así, al saber que era una niña, no le dio demasiada importancia. Si no es una pirata, ¿qué esperas? Rescátala. ¿Por qué pierdes el tiempo?
Kuzan gritó la orden y, aparentemente incómodo por dejar la tarea a otros, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la cubierta. Yoriichi lo observó mientras se iba, luego se inclinó hacia adelante, con ambas manos apoyadas sobre el gráfico. Murmuró para sí mismo. ¿Una muchacha, vagando sola por el nuevo mundo? Con esas corrientes monstruosas, ¿tendría que tener muchísima suerte para sobrevivir? Mientras golpeaba rítmicamente la mesa, sus palabras llamaron la atención de un marine cercano. Un sargento particularmente perspicaz le sirvió discretamente un vaso de agua a Yoriichi y luego preguntó con cautela. «Capitán Tsujikuni, ¿sospecha que algo anda mal con la chica?» Yoriichi negó levemente con la cabeza. No quería hablar demasiado pronto. Después de todo, en un mundo como este, existían los hijos del destino. Tomemos a Luffy, por ejemplo. Ni siquiera sabía nadar, pero sobrevivió al estar encerrado en un barril en el mar. Así que quizás esta chica fue una de las bendecidas por el destino. Es difícil decirlo. Ve a echar un vistazo a la situación encubierta. Regresa e infórmame exactamente lo que veas y oigas. No comentes, no especules. Solo observa. Kuzan no es tonto. Él tomará su propia decisión. El sargento saludó y salió rápidamente de la habitación. De vuelta en la cubierta, más de una docena de marines se habían reunido en círculo, mirando la figura inconsciente que yacía en el suelo. El cabello largo y húmedo de la chica se extendía sobre las tablas. Su delicado rostro estaba pálido, con el ceño ligeramente fruncido, y su expresión reflejaba fatiga e inquietud. Su piel clara era tersa y suave, como la niebla de una mañana primaveral. Un pequeño lunar rosado se asentaba cerca de la comisura de sus labios, que se separaba ligeramente con cada leve respiración. Su vestido vaporoso estaba empapado, ceñido a su cuerpo y delineando su elegante silueta. Al rozar la brisa marina con su piel, se estremeció y se encogió instintivamente. Rápido, llamen al médico del barco. Y trae algo de sopa caliente y comida. A Kuzan se le encogió el corazón al verlo. Sin dudarlo, se quitó la capa y la envolvió con ella, luego la levantó con cuidado en brazos y se dirigió a las cabañas, pidiendo ayuda a medida que avanzaba. Los marines circundantes se dispersaron de inmediato, algunos corrieron a buscar al médico, otros se dirigieron a la cocina. Kuzan llevó a la chica a sus aposentos. Justo cuando estaba a punto de acostarla en la cama, sintió el frío filtrarse por su manga. Su ropa mojada le empapaba el uniforme. Se dio cuenta de inmediato de que su ropa seguía empapada. En esta estación fría, dejarla así solo aceleraría la hipotermia. La temperatura del agua en el mar era más alta que en cubierta. Ahora que estaba fuera del agua, mantenerla caliente era crucial. Todos fuera. Ordenó Kuzan, volviéndose hacia los curiosos marines que lo habían seguido al interior. Dudaron, pero finalmente obedecieron y se fueron. Kuzan miró a la niña en sus brazos y murmuró en voz baja. Lo siento y... Luego cerró los ojos y liberó su haki de observación. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. El médico del barco entró primero, seguido de los demás marines. Al entrar, sus miradas se posaron de inmediato en un vestido empapado y chorreante que yacía sobre el escritorio. Todas las miradas se volvieron hacia Kuzan. Un joven y audaz cabo no pudo contener su indignación y gritó. Vicealmirante Kuzan. ¿Cómo pudo hacer esto? Idiota. No hice nada. Ni siquiera miré. La estaba salvando. Soy vicealmirante de la Armada. Un hombre de justicia. ¿Crees que haría algo tan repugnante? Kuzan gritó, con el rostro enrojecido, lleno de justa indignación. Pero gritar no sirvió de nada. Salvo el médico del barco, que ahora atendía a la niña, todos los jóvenes marines presentes lo miraban con ojos burlones y escépticos. Sus sonrisas burlonas hicieron que Kuzan se retorciera de incomodidad. Tiene hipotermia. Declaró de repente el médico. Esto no servirá. Necesitamos agua tibia. Sumérgela en ella inmediatamente. En el momento en que dio la orden, los marines entraron en acción. 10 minutos después, la habitación de Kuzan fue sellada nuevamente. Habían traído una gran tina de madera. La niña yacía dentro, con la cabeza apoyada contra el borde. Su largo cabello negro colgaba por los lados, mientras el vapor se elevaba a su alrededor. El aire estaba cargado de niebla y una fragancia tenue y agradable. Kuzan estaba sentado en su escritorio con la espalda hacia la bañera y apoyando la barbilla en una mano mientras pensaba profundamente. Milímetros, vino un sonido suave.
Kuzan se enderezó de inmediato. Al darse la vuelta, vio los ojos claros y brillantes de la chica mirándolo fijamente. Tras un breve silencio, sus labios se separaron. ¿Dónde estoy? Chapter 92. Chapter 92. Agent Letrap, de Fangsota Marine. Capitán Tsujikuni. El vicealmirante Kuzan no es humano. Él en realidad, y dentro de la sala de navegación, un sargento de la marina le contaba animadamente a Yoriichi Tsujikuni todo lo sucedido en cubierta, echando leña al fuego con cada palabra. Exageró la historia de Kuzan rescatando a la niña y llevándola de vuelta a sus aposentos, haciéndola parecer un completo escándalo. Por su tono, Kuzan bien podría haber sido una completa bestia. Yoriichi, sentado en su silla, escuchaba con gran interés. Incluso asentía de vez en cuando, añadiendo algún comentario propio con naturalidad. A juzgar por cómo hablaban, era evidente que no le estaban dando a Kuzan mucho beneficio de la duda. Ese Kuzan realmente es una bestia. Para que haga algo así, definitivamente tengo que decírselo al maestro Zephyr y al vicealmirante Garp cuando regresemos. Necesitan reevaluar a Kuzan. Por cierto, ¿ya se despertó la chica que rescatamos? Ante esta pregunta, el sargento se quedó paralizado, con las palabras atoradas en la garganta. Tras un momento de vacilación, respondió. No estoy seguro. Después de preparar el agua caliente para la niña rescatada, salimos de la habitación del vicealmirante Kuzan. Si se hubiera despertado, el vicealmirante habría abierto la puerta para llamar al médico del barco. Yoriichi asintió levemente ante eso, golpeando la mesa pensativamente. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de navegación. Kuzan entró con su traje blanco y las manos metidas en los bolsillos. Encontré una manera de llegar a la isla Dongwu, dijo. Mientras hablaba, sacó un pequeño trozo de papel de forma irregular del bolsillo de su pantalón y se lo entregó a Yoriichi. Yoriichi lo tomó y lo sostuvo en la palma de su mano. El papel se desplazó ligeramente hacia el oeste. Una tarjeta vive. Esto vino de aquella chica que rescatamos, ¿no? La expresión de Yoriichi se tornó seria. Aún sentado en la silla de mando, no se movió ni un centímetro y formuló la pregunta directamente. A Kuzan no le importaron esas formalidades. Se sentó tranquilamente a su lado, asintió y empezó a explicar. Se llama Lily. Ya he investigado sus antecedentes. Ella es del archipiélago Yaga. La isla Dongwu es una de las islas de esa cadena. El barco mercante en el que viajaba sufrió un desastre. Apenas sobrevivió aferrándose a un trozo de naufragio. Esta Vibrecart pertenece a su madre. Puede guiarnos al archipiélago Yaga. No es de extrañar que no pudiéramos encontrar la isla Dongwu en ninguna carta. Es solo una isla dentro del archipiélago. Mientras hablaba, Kuzan señaló el archipiélago Yaga marcado en la carta náutica, con la voz teñida de emoción. Yoriichi, sin embargo, ya había fruncido el ceño. Miró a Kuzan con desconcierto y preguntó. ¿Lily es sí? Kuzan sonrió y respondió. Sharon Lily. Ese es el nombre de la chica que rescatamos. En ese caso, vayamos hacia el archipiélago Yaga. Por cierto, ¿te contó algo sobre el archipiélago? Ante eso, Kuzan negó con la cabeza. Pero antes de que Yoriichi pudiera insistir, Kuzan continuó. Ya sé algo sobre el archipiélago Yaga. Allí hay una nación llamada el Reino de Lisa. Sharon pertenece a la familia real de Lisa. Lily es su apellido real. Su madre es la nieta del rey. El Reino de Lisa tiene una población permanente de aproximadamente 200.000 habitantes, una nación de tamaño mediano que prosperó gracias al comercio marítimo. La isla Dongwu es una isla portuaria y sirve como un salvavidas vital para el Reino de Lisa. Mientras Kuzan compartía lo que sabía, Yoriichi escuchaba en silencio, golpeando ligeramente la mesa con los dedos. Una vez que Kuzan terminó, Yoriichi finalmente habló. Kuzan, ¿no te parece que todo esto es un poco sospechoso? Recibimos una llamada de socorro y de repente nos topamos con una chica náufraga. Y convenientemente, ella es del archipiélago Yaga y sabe sobre la isla Dongwu. ¿No es todo esto demasiado ordenado? Antes de que Yoriichi pudiera terminar el pensamiento, Kuzan lo interrumpió con un movimiento de cabeza. De ninguna manera. ¿Cómo podría una chica a la deriva en el mar saber si recibiríamos o no una llamada de socorro? Y como dijiste, es pura coincidencia. Precisamente por eso no puede ser lo que piensas. Yoriichi, ¿crees en el destino?
Al escuchar eso, Yoriichi se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Destino? Siendo honestos, a diferencia de muchos realistas, él sí creía en el destino. Al fin y al cabo, había reencarnado no una, sino 2 veces. Si algo así le podía pasar, ¿qué parte del destino era tan increíble? Dicho esto, creía en su propio destino, no necesariamente en la versión que Kuzan impulsaba. Está bien, vamos a verlo por nosotros mismos. Yoriichi se levantó de su silla, aún con la vibre card en la mano. Se acercó al timonel y le indicó que ajustara el rumbo según la dirección de la tarjeta. El buque de guerra de casco verde navegó durante 3 días. Por fin, se vislumbró tierra. En la proa, Kuzan sostenía con cuidado a una joven radiante. Al ver tierra, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Señorita Lily, ¿es el archipiélago Yaga el que está ahí delante? Una vez que te llevemos a tierra, mi misión estará completa. Kuzan habló con una sonrisa. A pesar de ser invierno, su rostro reflejaba la llegada de la primavera. Después de todo, era un hombre joven. Al encontrarse con una chica hermosa, no pudo evitar bajar la guardia. Yoriichi tuvo que admitir que ya era impresionante que Kuzan lograra actuar con tanta serenidad. En el mástil, Yoriichi estaba sentado con las piernas cruzadas en la base, con la espada en los brazos, observando a Kuzan y Lily desde lejos sin decirle una palabra. A medida que el barco se acercaba al archipiélago, una creciente inquietud se apoderó del corazón de Yoriichi, algo que no había sentido en mucho tiempo. La última vez que lo sintió, fue la última vez. En la reverencia, Sharon Lily le dio a Kuzan una suave sonrisa y susurró. Gracias, vicealmirante Kuzan. Realmente no sé cómo podré pagárselo. Vicealmirante Kuzan, si es posible y se quedaría en el archipiélago Yaga. Me gustaría, antes de que pudiera terminar, Kuzan se sonrojó y se rascó la nuca, disculpándose con una sonrisa incómoda. Lo siento, Lily. No puedo quedarme en el archipiélago Yaga. Aún tengo deberes que cumplir. Después de todo, soy vicealmirante del cuartel general de la Marina. Lo siento mucho, Lily. Al oír su respuesta, Sharon Lily no mostró ninguna decepción visible. En cambio, lo abrazó con ternura y le dijo en voz baja. Es una pena, vicealmirante Kuzan. Realmente esperaba que pudieras quedarte en el archipiélago Yaga. Mientras hablaba, una delicada fragancia inundó la nariz de Kuzan. Su rostro, que hacía un momento estaba sonrojado, se tornó serio de repente. Dejó escapar un suspiro silencioso y dijo en voz baja. Es realmente una pena, Lily. No deberías haber hecho esto. Puede que yo solo sea un vicealmirante y mi ayudante puede que solo sea un capitán, pero no se puede medir la fuerza de un marine solo por su rango. Lirio y mientras hablaba, giró la cabeza hacia Sharon Lily, con el rostro lleno de tristeza. La chica, que momentos antes se aferraba suavemente a su brazo y le susurraba dulcemente, se quedó paralizada al instante. Su postura se tensó y la columna se irguió de golpe. En algún momento, sin hacer ruido, una espada negra cayó sobre su hombro y su aura helada se filtró en su piel. Mientras tu Aki sea lo suficientemente fuerte, las habilidades de la fruta del diablo perderán su valor. Señorita Lily, realmente nos subestimó. Chapter 93. Chapter 93. Ambush, de Enemy Arrives by Submarine. La voz de Kuzan en la proa tenía un leve rastro de tristeza mientras giraba la cabeza para mirar a Sharon Lily a su lado. Justo detrás de ella estaba Yoriichi Tsujikuni, sosteniendo con calma su larga espada a la altura de su cuello. Su expresión era distante y fría, y al menor movimiento, la espada le atravesaría la garganta al instante. Vicealmirante Kuzan, capitán Yoriichi Tsujikuni, ¿qué significa esto? Sharon Lily bajó la mirada hacia la espada que tenía en el cuello. Sus pupilas se contrajeron levemente, pero tras un breve instante de sorpresa, recuperó la compostura rápidamente y preguntó en voz baja. Ni un rastro de miedo o pánico tiñó su voz a pesar de la espada mortal en su garganta. Para ser honesto, al principio realmente confié en ti, dijo Kuzan. Pero Yoriichi me hizo detenerme y pensar. ¿Verdad? ¿En este mundo existen coincidencias tan convenientes? Desde entonces, he sido cauteloso contigo. Es cierto que no hiciste nada sospechoso después de subir al barco. Pero me di cuenta de algo extraño. No estaba actuando como yo mismo. Esa fragancia que ha estado presente en mi habitación todo este tiempo, es el poder de tu fruta del diablo, ¿no?
Mientras hablaba, Kuzan caminó lentamente hacia la barandilla de proa y miró el mar. Más adelante, en el agua, la superficie, antes tranquila, se rompió repentinamente. Varios submarinos enormes emergieron rápidamente, rodeando al buque de guerra e impidiéndole el paso. Las escotillas de los submarinos se abrieron, y de dentro emergió una banda de bestias de aspecto feroz. Subieron a las cubiertas de los submarinos y saltaron a la del buque de guerra en rápida sucesión. En cuestión de momentos, docenas de hombres armados llenaron la cubierta, mirando amenazadoramente a Kuzan, Yoriichi y los demás en la proa. ¿Quiénes son ustedes? El enemigo había aparecido tan de repente, tan rápido, que la mayoría de la tripulación fue tomada por sorpresa. No fue hasta que los invasores desembarcaron en cubierta que los marineros despertaron de su estupor. Un joven y audaz marine levantó su fusil de mecha y les gritó a los intrusos. ¿Quiénes somos? Hombre, los marines de hoy en día no saben reconocer a nadie importante. Un hombre de unos 50 años salió de entre la multitud y se acercó lentamente al marine que gritaba. Medía más de 3 metros, su cuerpo era como una muralla de músculos. Incluso en pleno invierno, no llevaba mangas, sus brazos desnudos y venosos como dragones enroscados. Su cabello era salvaje y su barba rala. Su rostro era retorcido y siniestro, surcado por profundas arrugas y curtido como si hubiera sido tallado con cuchillas. Tenía los ojos hundidos, y la fría malicia en su mirada le provocó un escalofrío en la espalda al joven marine. Cuando se acercó, una abrumadora ola de sed de sangre se apoderó del joven soldado, que comenzó a temblar incontrolablemente. «Detente ahí mismo. No te acerques más o disparo». El joven marine retrocedió asustado hasta que sus hombros chocaron contra la barandilla del barco. Al darse cuenta de que no le quedaba otra salida, miró hacia atrás y luego volvió a mirar hacia adelante, con los ojos llenos de una determinación desesperada. «Bastardo. ¿No me oíste?». Disparó un tiro de advertencia al aire. Justo cuando estaba a punto de volver a apuntar, el hombre corpulento apareció repentinamente frente a él, aplastando con una mano el cañón del arma. El rifle se dobló como una lata de refresco en su mano. Cuando el marine apretó el gatillo instintivamente, el arma se disparó violentamente en la base. ¡Ah! Gritó el marine mientras se desplomaba en la cubierta, retorciéndose de dolor. ¡Ja ja 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 ja! Pequeños punks como tú, corriendo por el nuevo mundo como si fueran algo especial. Hoy en día, los marines están cada vez más débiles. Incluso mocosos como tú pueden llegar a oficial ahora. El hombre rió entre dientes y arrojó el rifle destrozado con indiferencia. Luego se giró y miró hacia el arco, a Yoriichi y Kuzan. Extendió el brazo y gritó en voz alta. Oye, niño. Mantén el agarre firme. No queremos que lastimes a mi preciosa hija, ¿verdad? Vamos, una niña de tu edad no debería jugar con juguetes peligrosos. Déjala ir. Hoy estoy de buen humor. Quizás les dé a ustedes, marines, una muerte más rápida. Su mirada se fijó en Yoriichi y su tono era casi juguetón, como si estuviera hablando con un niño. Para él, Yoriichi, a pesar de su espada en ristre, no era más que un joven oficial común y corriente. Probablemente ascendió tan rápido debido a sus lazos familiares en la infantería de marina. Aunque Yoriichi había alcanzado el estado de altruismo, a ojos de este hombre, no era más que una persona normal. No merecía la pena prestarle atención. Comparado con él, Kuzan al menos parecía más digno de mención. Su uniforme, su porte, su rango. A simple vista, la presencia de Kuzan era claramente mucho más imponente que la de Yoriichi. Pero incluso entonces, el hombre tampoco lo tomó en serio. Son solo niños, pensó. Hija. No bromes. Una chica como Lily. No puede ser tu hija. Kuzan dio un paso adelante, protegiendo a Yoriichi, con su mirada fija en el hombre musculoso que caminaba hacia la proa. A pesar de la abrumadora sed de sangre del hombre, Kuzan permaneció imperturbable. Miró a Lily, que estaba detrás de él, y luego al hombre que se había detenido a pocos metros de distancia. Él sonrió. Pequeño gamberro. ¿Intentas morir más rápido? El rostro del hombre se retorció de furia, con las venas abultándose en su frente. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció ante Yoriichi y Kuzan. Una sombra negra apareció sobre la cabeza de Kuzan, y un poderoso puñetazo cayó sobre ella. Kuzan lo sintió venir. Levantó la vista ligeramente y vio al hombre descendiendo. Kuzan, este tipo sabe aquí, advirtió Yoriichi al ver que Kuzan permanecía quieto.
Justo cuando Yoriichi terminó de hablar, el puño del hombre se cubrió repentinamente con haki de armamento. Cayó como un meteoro, directo al cráneo de Kuzan. ¿Por qué no lo dijiste antes? Kuzan había planeado absorber el golpe con sus poderes de logia, sin esperar que el hombre activara haki solo en el último segundo. Este hombre tenía experiencia, y mucha. No se trataba de un bruto cualquiera. Su hábito de esperar hasta el último momento para cubrir sus golpes de haki era instintivo. Era evidente que había luchado contra muchos usuarios de frutas del diablo. Auge. El puñetazo impactó. La cubierta estalló en una tormenta de madera destrozada. Una tenue neblina de aire frío se extendió por la proa, empezando a rodear al hombre cubierto de polvo. Al asentarse el polvo, se formó un enorme agujero en la cubierta donde una vez estuvo Kuzan. El hombre se enderezó y retrajo el puño. Pero de Kuzan no había rastro. Vicealmirante Kuzan. Sharon Lily, aparentemente preocupada por la seguridad de Kuzan, gritó alarmada. Yoriichi lanzó una mirada curiosa a la chica bajo su espada, luego miró hacia el campo de batalla que tenía delante. La niebla se espesó rápidamente. La figura de Kuzan reapareció junto al hombre corpulento, con su mano ahora firmemente colocada sobre su cuerpo. Habló en voz baja y fría. ¿Estás realmente impaciente, no? Antes de pelear, al menos dime quién eres. Dependiendo de tu respuesta, podría ofrecerte un futuro diferente. Mientras hablaba, el hielo se extendió rápidamente por el brazo del hombre, congelándolo. El inmenso poder de la fruta del diablo tipología de Kuzan hizo que las pupilas del hombre se encogieran en shock. Chapter 94. Chapter 94. Amarina Unter. Un consumidor de fruta del diablo. Y una logia rara además. Las pupilas del hombre de mediana edad se entrecerraron levemente, sorprendido, al ver los poderes de Kuzan. No pudo evitar murmurar en voz baja. En el mundo de One Piece, las frutas del diablo ya eran tesoros raros y misteriosos, a menudo conocidos como los tesoros secretos del mar. Incluso las frutas del diablo no identificadas alcanzaban fácilmente un precio de mercado que superaba los 100 millones de bayas. Pero si la fruta poseía una habilidad especial, como la logia, la zoan mítica u otros tipos únicos de paramecia, su valor ya no podía medirse solo en bayas. Desde la evasión de Kuzan hasta el contraataque, la secuencia de habilidades exhibidas le dio al hombre de mediana edad una comprensión bastante precisa del poder de su oponente. Tienes razón, respondió Kuzan. Comí la fruta hielo. Soy un hombre de hielo, un usuario de logia. Pero el aura que llevas, apesta a piratería. Entonces dime. ¿Eres un pirata? La mano de Kuzan permaneció sobre el hombro del hombre mientras hablaba. Al bajar ligeramente la cabeza, la luz del sol se reflejó en sus gafas de sol, proyectando dos reflejos nítidos sobre los cristales. Mocoso. Gruñó el hombre. Que tengas una fruta del diablo no significa que puedas actuar con prepotencia. No eres más que otro maldito usuario de logia. En lugar de responder a la pregunta de Kuzan, el hombre se giró repentinamente y le propinó un puñetazo en el pecho. Kuzan, claramente, no esperaba un contraataque a tan corta distancia y salió volando directo hacia la cabina del barco. Ruido sordo. Un fuerte estruendo resonó por la cubierta cuando el cuerpo de Kuzan desapareció de la vista, impactando contra el mamparo. Quedó un enorme agujero en la pared donde había impactado. TCH. Tipos de logia. En estos mares, confiar únicamente en una fruta del diablo no te llevará a ninguna parte. El hombre se burló y escupió en la cubierta. Miró su brazo derecho, ahora congelado por el toque anterior de Kuzan, e intentó canalizar haki hacia él. Pero antes de que pudiera reaccionar, un joven oficial de la marina uniformado apareció ante él sin hacer ruido. Al mismo tiempo, un destello de luz negra pasó junto a su brazo derecho. Al segundo siguiente, todo su brazo fue cercenado a la altura del hombro y salió volando. El efecto congelante de Kuzan no había desaparecido. No manaba sangre del muñón. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ese oficial de la proa de antes. Cuando se puso delante de mí. El hombre no había sentido nada. Le faltaba el brazo y ni siquiera lo había notado. Toda su atención estaba ahora centrada en el joven pelirrojo que permanecía en silencio frente a él, quien había aparecido tan silencioso como un fantasma. En comparación con los llamativos poderes de un usuario de logia, este joven pelirrojo sin intenciones asesinas y sin aura perceptible era mucho más aterrador.
Kuzan te preguntó si eras pirata, dijo Yoriichi Tsujikuni con calma. Y no respondiste. Pero supongo que, si eres lo suficientemente valiente como para abordar un buque de guerra de la Marina con todo el equipo, no eres un civil común, ¿verdad? Te daré una oportunidad para que hables por ti mismo. Pero si no escucho lo que quiero oír, el próximo corte no caerá en tu brazo. La espada de Yoriichi no había mostrado piedad. A diferencia de Kuzan, él no se molestó en mostrar falsa cortesía ni una vaga indulgencia. Ese primer golpe solo cortó el brazo del hombre porque Yoriichi aún no había confirmado si realmente era un pirata. Si bien era obvio que estos invasores armados no eran ciudadanos modelo, Yoriichi no había visto ninguna insignia pirata explícita en sus submarinos. Para evitar matar a un inocente, apuntó lejos del cuello. Sin embargo, el brazo amputado fue castigo suficiente por atacar un buque de guerra de la Marina. Sin importar las excusas que el hombre pudiera ofrecer después, tal acto era un delito claro y punible. Solo después de que Yoriichi terminó de hablar, el hombre se dio cuenta. Ya había sido golpeado. Bajó la mirada hacia su cuerpo. El brazo derecho, previamente congelado por Kuzan, había desaparecido por completo. La congelación anterior había adormecido toda sensibilidad, lo que explicaba por qué ni siquiera había sentido el golpe cuando llegó. Al darse cuenta de que le habían cercenado el brazo, el hombre se sintió desanimado. Ahora miraba a Yoriichi sin el desprecio ni la arrogancia de antes. Solo ahora lo entendió. Entre todos los que estaban a bordo de ese buque de guerra, el tranquilo joven pelirrojo era el más peligroso de todos. No es de extrañar que los dragones celestiales tengan perros como tú cerca. Y pensar que los marines todavía crían perros rabiosos como este. Mi nombre es Sharon Lawrence. Soy una cazadora marine. Ahora muere, mocoso. El rugido de Sharon Lawrence resonó con odio y furia hacia los marines. En ese mismo momento, saltó alto en el aire, descendiendo rápidamente mientras lanzaba un poderoso puñetazo directamente a Yoriichi. Al ver el ataque, la expresión de Yoriichi permaneció inalterada. Giró la muñeca con calma y alzó la espada para enfrentarse al hombre en el aire. Tenía curiosidad de saber por qué odias tanto a los marines. Pero como no tienes ganas de hablar, entonces no me molestaré en escucharte. Lleva tu odio al inframundo. La brisa marina agitó el cabello rojo de Yoriichi mientras levantaba la cabeza y observaba a Sharon Lawrence caer en picado hacia él. Lentamente, alzó su espada. Pero justo cuando se preparaba para atacar, Sharon Lily gritó desde la proa. No, padre. Estos marines, son diferentes. Al mismo tiempo, otra voz resonó desde la cabaña. Era una orden firme, no para Sharon Lawrence, sino para Yoriichi. Yoriichi, no lo mates todavía. Era Kuzan. Dos gritos se oyeron casi al unísono. Cuando Sharon Lawrence cayó del cielo, con su puño apuntando directamente a la cabeza de Yoriichi, el joven oficial reaccionó en un instante. El filo de su espada se desplazó hacia la parte posterior de la espada. Justo cuando el puñetazo lo alcanzó, Yoriichi ladeó ligeramente la cabeza para esquivarlo. Entonces, con un potente golpe, la parte posterior de la espada se estrelló contra el pecho de Sharon Lawrence. Grieta. Auge. Un impacto amortiguado resonó en el barco, ahogando el fuerte crujido del hueso. Sharon Lawrence salió volando como un muñeco de trapo, su cuerpo salió despedido hacia atrás del barco y se estrelló contra el mar, lanzando una gran columna de agua al aire. Su Majestad. Rey Sharon. El resto de los hombres armados en cubierta, los que habían subido al buque de guerra con Sharon Lawrence, gritaron conmocionados. Algunos de los más rápidos saltaron al agua de inmediato, nadando hacia donde había caído su líder. Yoriichi no se molestó en mirar al hombre que acababa de arrojar al mar. En cambio, se giró hacia la cabaña. Del enorme agujero en la pared emergió Kuzan, sujetándose el estómago y gimiendo. Ese tipo, realmente no se anda con rodeos. Murmuró suavemente para sí mismo y luego gritó a través de la cubierta. Yoriichi, no te apresures a acabar con él. Hay algo que necesito confirmar primero. Chapter 95. Chapter 95. Evil That Covers the World. Lo que Kuzan quería confirmar no era complicado. Simplemente necesitaba conocer la verdadera relación entre Sharon Lily y Sharon Lawrence y verificar si realmente eran piratas. Tras pasar los últimos días con Sharon Lily, sería mentira decir que el joven Kuzan no sentía nada por la hermosa chica.
Pero su razón le recordaba constantemente que su identidad estaba llena de sospechas. Incluso cuando escuchó personalmente a Sharon Lily referirse a Sharon Lawrence como su padre, una parte de él todavía se aferraba a una pizca de esperanza poco realista. De hecho, Kuzan incluso esperaba que el ataque al barco de la marina hubiera sido algún tipo de malentendido, algo que aún pudiera explicarse. Esa esperanza solo creció cuando los subordinados de Sharon Lawrence lo llamaron Rey Sharon y Su Majestad después de que Yoriichi Tsujikuni lo derribara. ¿Estás bien, Kuzan? Vi cómo ese tipo te derribaba. Por un momento, pensé que tendría que tomar el mando para el resto de la misión. Yoriichi miró a los subordinados de Lawrence en la cubierta, luego lentamente envainó su espada. Quienes subieron a cubierta con Sharon Lawrence quedaron completamente atónitos ante el aterrador poder de Yoriichi. Tras verlo cortarle el brazo a Lawrence de un golpe y lanzarlo por los aires con otro, ni uno solo se atrevió a moverse. Con la situación ahora completamente bajo control, Yoriichi miró a Kuzan, quien había regresado a la cubierta como si nada hubiera pasado, y bromeó, claramente despreocupado por sus llamados oponentes. Kuzan, como líder, tu actuación de ahora fue un poco vergonzosa. Como tu subordinado, estaba realmente preocupado por ti. Yoriichi incluso dijo esto en un tono que sonaba como un sermón. Si no fuera por la obvia diferencia de rango entre sus charreteras, la de Yoriichi era un oficial de la marina y la de Kuzan un general, pensarías que Yoriichi era el que estaba a cargo. Escuchar eso de ti no me hace sentir muy bien, Yoriichi, murmuró Kuzan. Regresó a la cubierta, se quitó la gorra con indiferencia, se sacudió el polvo y se la volvió a colocar en la cabeza con un suspiro. Al hacerlo, su mirada pasó de Yoriichi a Sharon Lily, que permanecía en silencio en la proa. Bajo los lentes de sus gafas de sol, sus ojos contenían una compleja mezcla de emociones. Lily, ¿puedes decirme qué está pasando realmente aquí? Sharon Lily no respondió de inmediato. En cambio, giró la cabeza para mirar el mar. En ese momento, Sharon Lawrence ya había sido rescatada del agua por sus hombres y estaba nadando hacia un submarino cercano delante del barco. Una vez a bordo, Lawrence tosió varios sorbos de agua de mar y recuperó el conocimiento poco a poco. Intentó ponerse de pie, pero un dolor agudo en el abdomen lo abrumó. Se desplomó débilmente sobre la cubierta del submarino, jadeando. Al parecer, Sharon Lawrence había resultado gravemente herida, pero afortunadamente, su vida no parecía correr peligro. Al ver esto, Sharon Lily dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Se volvió hacia Kuzan y le dedicó una sonrisa amarga. No son piratas. Son la Guardia Real del Reino de Sharon. Mi padre, Sharon Lawrence, es el actual rey de ese reino. Y yo, Sharon Lily, soy su segunda hija. En cuanto habló, sus palabras resonaron como un trueno. La expresión de Kuzan se tornó seria mientras miraba a Yoriichi. Justo antes, Yoriichi había, sin dudarlo, cortado el brazo del rey. De repente, Kuzan sintió que quizá había cometido un gran error. Pero antes de que pudiera decir nada, Yoriichi ya se había acercado a la barandilla y observaba a Sharon Lawrence, ahora recuperada, en el submarino. Preguntó en voz alta. Señorita Lily, pude oír el odio en la voz de su padre cuando hablaba de los marines. ¿Por qué es eso? Al oír esto, Kuzan volvió a prestar atención y miró hacia la proa, esperando su respuesta. Los marines, Sharon Lily se quedó en silencio por un momento. Pero su silencio no duró mucho. Los guardias reales que habían abordado con Lawrence estallaron de repente en furia, gritándoles a Yoriichi y Kuzan. Los marines. Perros falderos de los dragones celestiales. ¿No es natural que los odiemos? Es gracias a ustedes, gracias a su apoyo a los dragones celestiales, que nuestro reino de Sharon se convirtió en lo que es hoy. El objetivo del rey Sharon es noble. Solo destruyendo la influencia de los marines en el nuevo mundo podremos mantener las garras de los dragones celestiales alejadas de nuestra tierra. Solo entonces nuestro pueblo podrá vivir una vida normal. Sus gritos apasionados resonaron por toda la cubierta. En pocas palabras, dejaron a Kuzan y Yoriichi sin palabras. Aunque no habían explicado todo en detalle, Yoriichi ya había reconstruido el panorama general de lo que había sucedido en el reino de Sharon. Con solo escuchar las palabras dragones celestiales y perros falderos fue suficiente para que Yoriichi entendiera de dónde venía ese odio.
Los dragones celestiales, Yoriichi miró a la herida Sharon Lawrence, que ahora se levantaba lentamente de la cubierta del submarino, y suspiró para sus adentros. De vuelta en la cubierta, Sharon Lily finalmente comenzó a explicarle la historia a Kuzan. El reino de Sharon se construyó sobre el archipiélago de Yaga, situado en la frontera con el Nuevo Mundo. Su economía dependía completamente del comercio marítimo. Como uno de los puertos de acceso a la segunda mitad del Grand Line, los puertos del reino acogían regularmente a comerciantes, viajeros e incluso piratas de todo el mundo. Con un tráfico tan intenso y un flujo constante de extranjeros, el reino tenía que mantener fuertes fuerzas militares para reprimir cualquier interrupción inesperada. Hace más de 100 años, el anterior rey Sharon se unió al gobierno mundial. A cambio de convertirse en nación miembro, el reino obtuvo la protección de los marines. Pero, por supuesto, la protección del gobierno mundial nunca fue gratuita. El reino debía pagar el tributo celestial a los dragones celestiales. Al principio, el tributo era manejable. El comercio del reino estaba en auge, su economía florecía y los pagos exigidos eran modestos. Pero con el paso de los siglos, la codicia de los dragones celestiales no hizo más que crecer. La cantidad de tributo celestial exigida hoy en día era muy distinta a la de antaño. La carga recayó directamente sobre los hombros de los ciudadanos del reino. Mientras tanto, a medida que más y más piratas libres llegaban al Nuevo Mundo a lo largo de los años, toda la región se volvió cada vez más inestable. Para una nación de comercio marítimo como Sharon, esa inestabilidad era una pesadilla. Al final ya no pudieron seguir pagando el tributo. Y como los marines son una extensión del poder del gobierno mundial, inevitablemente se involucraron en los esfuerzos del gobierno para recaudar fondos. A medida que el odio hacia los dragones celestiales crecía, naturalmente se extendió también a los marines. El reino de Sharon, ansiando liberarse de las ataduras de los dragones celestiales, llevaba mucho tiempo planeando resistencia. Sharon Lawrence, incluso de joven, salía a menudo al mar, perfeccionándose como un formidable guerrero. Esta vez, cuando los marines enviaron un gran número de buques de guerra al Nuevo Mundo, Sharon Lawrence presentía que se avecinaban vientos de guerra. Aprovechando el momento, lanzó un ataque preventivo, expulsando a los marines del territorio del reino. En cuanto a cómo Sharon Lily terminó a la deriva en el mar, ocurrió durante la purga de las fuerzas marines del reino. Algunos marines contraatacaron y, en medio del caos, uno de ellos logró tomarla como rehén y escapar en barco. Desafortunadamente, se encontraron con una tormenta y el barco se hundió. Solo Sharon Lily sobrevivió, aferrada a un trozo de madera flotante, hasta que Kuzan la rescató. Así que al final, su encuentro con Kuzan había sido realmente una coincidencia. ¿Y la parte donde le dijo a Kuzan que era la nieta del rey Sharon? Una mentira. En la cubierta, los marines permanecieron en silencio, escuchando mientras Sharon Lily contaba la historia del reino de Sharon. Toda la cubierta había caído en un silencio inquietante. El joven Kuzan permaneció allí, con una expresión que cambió sutilmente. Nadie sabía qué estaba pensando. Y Yoriichi Tsujikuni también permaneció en silencio, su mirada vagando hacia el distante archipiélago Yaga, sus pensamientos ocultos detrás de su expresión tranquila. Chapter 96. Chapter 96. The Lost Man, Fragile and Feeble. El reino de Sharon, asfixiado bajo el opresivo gobierno de los dragones celestiales. La base de la marina que había sido destruida por Sharon Lawrence y sus hombres. Sharon Lawrence, cuyo brazo fue cortado por Yoriichi Tsujikuni. Entre todas estas personas y acontecimientos, ¿quién era bueno y quién era malo? No era algo que pudiera explicarse con pocas palabras. Para los habitantes del reino de Sharon, Sharon Lawrence, quien intentó liberarlos de las ataduras de los dragones celestiales, era sin duda una fuerza del bien. Querían sobrevivir, y eso significaba que ya no podían permitirse seguir pagando el tributo celestial. ¿Pero qué mal habían cometido los marines estacionados en el reino? El reino de Sharon no tuvo más remedio que aprovechar la enorme operación de los marines para eliminar en secreto la base local y sellar sus fronteras. Sin embargo, los marines estacionados allí simplemente cumplían sus órdenes. Quizás la mayoría de esos marines comunes murieron sin entender nunca por qué Sharon Lawrence había lanzado un ataque sorpresa. Y en cuanto a Yoriichi Tsujikuni, cortar el brazo del enemigo ya había sido su acto de misericordia. Yoriichi no era un santo ingenuo.
No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que Sharon Lawrence actuara a su antojo a bordo de un buque de guerra de la Marina. Kuzan miró a Sharon Lily y luego a la Guardia Real que estaba en cubierta. Estaba desconcertado. ¿Debería matarlos a todos? Desde su perspectiva, no era del todo descabellado. Después de todo, estos eran los mismos culpables de la destrucción de la base de la Marina. ¿Pero matarlos realmente resolvería algo? Kuzan sabía que si hacía eso, la agitación en su corazón nunca se calmaría. ¿Y entonces qué tal si los dejamos ir? ¿No sería eso una traición a los marines que habían muerto en el reino de Sharon? Ante este dilema, el joven Kuzan cayó en su propia tormenta de pensamientos. En ese momento se oyó el sonido de unos pasos. Grifo. La figura de Sharon Lawrence reapareció en cubierta. Se había recuperado del ataque anterior de Yorichi y había regresado al buque de guerra. El corte que le había cortado el brazo y el golpe que le siguió solo le habían roto unas cuantas costillas. En el mundo de los piratas, unos cuantos huesos rotos no eran una lesión grave. Y como la habilidad de Kuzan había sellado la herida, Lawrence no se desangró. Su poder de combate, a pesar de la lesión, seguía siendo formidable. En el momento en que aterrizó de nuevo en la cubierta, sus ojos se fijaron en Yorichi, temeroso de que pudiera atacar de nuevo. Pero Yorichi, sintiendo la mirada, simplemente miró hacia atrás con fría indiferencia antes de darse la vuelta para mirar el mar una vez más. Kuzan, al volver a ver a Sharon Lawrence, entreabrió los labios para hablar. Su voz sonaba ronca. Rey, Sharon. Recibí una llamada de socorro hace un momento a bordo de este barco. Antes de que Kuzan pudiera terminar, Sharon Lawrence lo interrumpió con una mueca de desprecio. Ah. Éramos nosotros. Entonces ustedes fueron quienes lo recibieron. Te dije específicamente que te mantuvieras al margen. Mientras hablaba, Sharon Lawrence se giró, con los ojos llenos de una malicia escalofriante. En un instante, apareció ante Kuzan, asestando un fuerte puñetazo con el puño izquierdo directo al pecho de Kuzan. Un golpe sordo y resonante resonó en la cubierta. El lugar donde Kuzan acababa de estar estaba vacío, reemplazado por un enorme agujero de más de 2 metros de ancho. Todos en cubierta se quedaron paralizados por el repentino ataque. En la proa, Sharon Lily se tapó la boca con horror, atónita por lo que acababa de presenciar. Uno menos, murmuró sombríamente Sharon Lawrence. Pero el verdadero problema, ese es mocoso. Se giró y miró a Yorichi que estaba de pie en la barandilla, con los ojos llenos de intenciones asesinas y precaución. Pero Yorichi, como si no se diera cuenta de la conmoción, siguió mirando el mar un buen rato antes de finalmente volverse. Su mirada recorrió el gran cráter en la cubierta, detrás de Sharon Lawrence, y suspiró quedamente. El hombre perdido, tan frágil y débil. Kuzan, tienes un largo camino por recorrer. A pesar de ser apenas un adolescente, Yorichi habló con una gravedad y solemnidad que lo hacían parecer un alma vieja. Sus palabras llamaron la atención de todos en la cubierta. Sharon Lawrence entrecerró los ojos. Reunió el haki de armamento en sus pies y se preparó para atacar. En ese momento, una voz joven y ronca habló junto a su oído. Yorichi, ¿estás diciendo que ya tomaste tu decisión? ¿Qué crees que debería hacer? Sharon Lawrence se quedó paralizado al oír la voz. Girándose rápidamente, encontró a Kuzan de pie frente a él una vez más. La sangre goteaba de la comisura de los labios de Kuzan. El puñetazo de Sharon Lawrence no había sido inútil después de todo. Sin embargo, a pesar del golpe, Kuzan parecía ajeno al dolor. No había rastro de sufrimiento en su rostro, solo confusión, mientras miraba fijamente a Yorichi y le hacía la pregunta. ¿Este niño usó Aki para bloquearlo? Un contraalmirante de la Marina con una frutalogía, y sin embargo su Aki también es tan fuerte. Sharon Lawrence miró a Kuzan sorprendida, con la mente desbocada. Verlo desprevenido y aturdido solo intensificó el aura asesina que se dibujaba en sus cejas. Eres el oficial superior, dijo Yorichi con calma. ¿Y ahora me lo preguntas a mí? La confusión de Kuzan desapareció al instante, reemplazada por irritación y un matiz de agravio. Oh, ¿entonces ahora me reconoces como tu superior? Qué curioso. Seguro que antes no me trataste como tal. Dame un consejo. Tengo la cabeza hecha un desastre ahora mismo. La pesadumbre y la melancolía que lo habían ensombrecido desaparecieron en cuanto pronunció esas palabras. Pero Sharon Lawrence no le dio tiempo a respirar.
Aprovechando la distracción de Kusan, atacó de nuevo, asestando un potente gancho al pecho de Kusan. Esta vez, su golpe se vio reforzado por el haki de armamento más poderoso que pudo reunir. Su intención era matar a Kusan de un golpe decisivo. Pero justo cuando el ataque estaba a punto de aterrizar, un estallido de luz negra rugió a través de la cubierta, acompañado de un estruendoso crujido. Una enorme cicatriz de espada quedó grabada en la cubierta mientras el destello negro avanzaba. Antes de que el puño de Laurence pudiera alcanzar a Kusan, la luz negra le atravesó el cuello. En ese instante, la sangre se esparció por las tablas de madera y el rostro de Sharon Laurence, todavía contorsionado por la furia, fue separado de su cuerpo y arrojado al mar. Los fuertes levantan sus espadas contra los más fuertes. Los débiles levantan sus espadas contra los más débiles. Su sufrimiento lo he sentido con mis propias manos. El odio de los marines que murieron en la base, el odio que Sharon Laurence y su gente sienten hacia los dragones celestiales y los marines por igual. Yo, Yoriichi Tsujikuni, me haré cargo de todo. Algún día, me aseguraré de que todos descansen en paz. Hasta entonces, seguiré mi propia voluntad y nunca perderé mi camino. Kusan, esta es mi respuesta. Chapter 97. Chapter 97. The Client Bound for Impel Down. La cabeza cortada de Sharon Laurence cayó al mar, tiñendo el agua de rojo. El sol del mediodía se derramaba sobre el océano, y la mancha carmesí de las olas pronto quedó oculta bajo la superficie brillante. En la cubierta, todas las miradas estaban fijas en Yoriichi Tsujikuni. Kusan también estaba paralizado por la estupefacción. Sus gafas de sol no ocultaban su sorpresa. No esperaba que el golpe de Yoriichi fuera tan decisivo. Sin dudarlo, ejecutó a Sharon Laurence. En la proa, Sharon Lily temblaba, cubriéndose la boca con las manos mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Observaba el cuerpo decapitado que se desplomaba lentamente junto a Kusan. Padre. Un momento después, Sharon Lily dejó escapar un gemido desgarrador y corrió hacia el cadáver de su padre. Pero justo cuando se acercaba, sus piernas se doblaron y cayó al suelo. Parecía no sentir el dolor en absoluto. Cayendo de rodillas, se arrastró los últimos pasos antes de desplomarse sobre el cuerpo de Sharon Laurence. Padre. Lloró de nuevo, con la voz quebrada por la angustia. Aunque sabía que ella estaba muerto, su grito contenía una esperanza desesperada, como si solo su voz pudiera traerlo de vuelta del abismo. Pero nadie respondió. En el frío invernal, el cuerpo de Sharon Laurence ya se estaba enfriando. Sharon Lily, temblando, extendió la mano para tocarle el rostro, pero su mano se detuvo en el aire. Mientras contemplaba el vacío donde una vez estuvo su cuello, la tristeza y la furia la abrumaron. Giró bruscamente la cabeza hacia Yoriichi, con el odio distorsionando sus rasgos, antes hermosos. Tú realmente te atreviste. Te mataré. Gritando, se giró y vio una espada colgando de la cintura de un guardia cercano del reino de Sharon. Se levantó de un salto, agarró el arma y atacó a Yoriichi. Yoriichi apenas la miró. Con calma, cambió su agarre y comenzó a envainar su espada, sin siquiera molestarse en defenderse. Sharon Lily llegó hasta él, agarrando la espada con fuerza con ambas manos mientras la lanzaba con toda su fuerza. Pero justo antes de que la espada pudiera golpear, se congeló en el aire. Kusan apareció junto a ella sin que nadie lo notara. Interponiéndose entre ella y Yoriichi, extendió una mano y la sujetó por las muñecas. Sintiendo la resistencia en sus brazos, Sharon Lily giró la cabeza y le gritó con rabia. «Maldito marine. ¿Me vas a matar también?» Su rostro se contorsionó de furia. A Kusan se le encogió el pecho al verla, pero su agarre solo se intensificó. No habló ni la soltó. «Señorita Lily. Kusan está intentando salvarte». Los ojos de Yoriichi la recorrieron con frialdad y luego se volvieron hacia el cadáver de Sharon Laurence que estaba cerca. Lo que hizo Sharon Laurence, quizás hubo razones, quizás lo llevó a la desesperación. Pero sea como sea, nunca podría dejarlo ir. Porque mató a los marines estacionados en esa base. Y yo, también soy marine. Lo sé, tal vez en tu corazón, todos los marines merecen morir. Pero a mí no. Puede que entre nosotros haya quienes estén más allá del perdón. Pero no todos somos así. Este mar todavía no puede prescindir de los marines. Los crímenes de vuestro pueblo, los soportaréis vosotros mismos. Y los pecados de los dragones celestiales, yo los castigaré por ti.
Su voz se desvaneció cerca del final, casi tragada por el frío viento del mar. Solo entonces los guardias reales del reino de Sharon recobraron el sentido. Al ver el cadáver de su rey, miraron a Yoriichi con ojos llameantes. Malditos marines. Mataron a su majestad. No te lo perdonaremos. Mátenlo. Un rugido de furia estalló desde la cubierta. Los guardias desenvainaron sus espadas y cargaron contra Yoriichi. Yoriichi levantó su espada lentamente, listo para enfrentarlos, pero antes de que pudiera actuar, Kuzan se interpuso frente a él. Una voz ronca llegó a los oídos de Yoriichi. Mundo de hielo. En un instante, una capa de escarcha se extendió por la cubierta, arrastrándose velozmente hacia los guardias reales. Llegó a sus pies y, en un abrir y cerrar de ojos, ascendió, cubriéndolos por completo. El caos quedó en silencio. Kuzan estaba de espaldas a los guardias congelados, con la cabeza ligeramente gacha. Había usado la fruta hielo para sellarlos a todos y convertirlos en relucientes estatuas de hielo. Esto termina aquí. Esta gente, envíelos a Impel Down. La voz ronca de Kuzan sonó. Sharon Lily miró a Kuzan y luego se giró hacia los guardias congelados tras él. Cuando volvió a mirar a Yoriichi, tan tranquilo, tan distante, su frustración e impotencia la desbordaron. ¡Ah! Su grito rompió el silencio invernal, tan fuerte que hizo que incluso el sol pareciera más frío. La agonía en su voz, la desesperación, la minaron por momentos. Perdió la conciencia y se desplomó. Kuzan la atrapó a tiempo. Te dejo esto a ti, le dijo a Yoriichi, luego se giró y la llevó a la cabina del barco. Poco después de la partida de Kuzan, los efectos de la fruta hielo comenzaron a desvanecerse. Los guardias se desplomaron uno tras otro, inconscientes en la cubierta. Yoriichi se quedó mirando durante un largo rato la figura de Kuzan que se alejaba antes de dar sus órdenes. Enciérrenlos a todos. Pongan rumbo al puerto de la isla Dongwu para reparaciones. Notifiquen al cuartel general sobre lo sucedido. Que envíen a alguien a investigar lo ocurrido en Dongwu y a organizar el traslado de estas personas a Impel Down. Luego hizo una pausa, mirando hacia la isla distante antes de agregar. No, me comunicaré con la sede yo mismo. Por ahora, navega hasta el puerto de Dongwu. Yo me encargo del resto. Al oír la orden, los marines en cubierta se pusieron de pie, emocionados. Los saludaron con vehemencia y se apresuraron a cumplir sus órdenes. Para estos marines comunes y corrientes, la vacilación no era parte de su deber. Todo lo que sabían era que Sharon Lawrence había venido a matarlos, y que el capitán Yoriichi había matado al líder de su enemigo y los había protegido. Habían oído fragmentos de lo ocurrido en el reino de Sharon, pero eso era todo. Para ellos, estas personas eran simplemente rebeldes que habían asesinado a sus compañeros marines. No les importaba si los rebeldes debían ser ejecutados o encarcelados. Su único trabajo era cumplir órdenes. Poco después, los guardias reales inconscientes fueron arrastrados hasta el calabozo del barco. Solo los enormes agujeros en las paredes y la cubierta, junto con el profundo corte de la espada dejado por el último corte de Yoriichi, quedaron como signos del caos. Y el buque de guerra de la marina zarpó, rumbo constantemente hacia la isla Dongwu. Chapter 98. Chapter 98. Grey Justice, a Clear Conscience. Aproximadamente 10 minutos después, un buque de guerra verde atracó en las costas de la isla Dongwu. Una vez fondeados, solo desembarcaron unos pocos miembros del personal de adquisiciones. El resto de los marines no tenía intención de pisar tierra. De pie en la cubierta, Yoriichi Tsujikumi contemplaba en silencio el bullicio del puerto. Por un instante, se perdió en sus pensamientos. Después de un rato, sacó un Dendenmushi del interior de su abrigo y cogió el auricular. Porururú, clic. Tras unos cuantos timbres, alguien contestó. Una voz potente y enérgica llegó a través de la línea. Oh. Yoriichi. No esperaba que me llamaras tan pronto. Entonces, ¿ya te has decidido? ¿Por fin te unirás a nosotros? Lo sabía. Un tipo como tú, antes de que la voz pudiera terminar, Yoriichi interrumpió con calma. Nuevo mundo. Reino de Sharon. Con esas palabras, colgó y guardó el Dendenmushi en su abrigo. Tras echar un último vistazo al animado puerto, se dio la vuelta y se dirigió a la sala de control.
Mientras tanto, en un pequeño pueblo de una isla de Leas Blue, Monkey D. Dragon estaba sentado en un banco afuera de una cabaña de madera, con las piernas cruzadas mientras miraba fijamente el Den Den Mushi ahora desconectado en su mano, sumido en sus pensamientos. En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió con un crujido y una joven salió. Se sentó junto a Dragón y, al notar su mirada pensativa, preguntó en voz baja. «Dragón, ¿qué ocurre?» Su voz lo devolvió a la realidad. Al verla, Dragón sonrió suavemente y la rodeó con un brazo, susurrándole al oído. «Un viejo, pequeño amigo llamó. Ese chico del que te hablé, el que el viejo trajo a la marina. Era él». Un destello de sorpresa se dibujó en el rostro de la mujer. «¿Te refieres a la que tu padre llamaba el futuro de los marines?» Dragón asintió y luego guardó el Den Den Mushi. Después de darle un suave abrazo, susurró. «Lo siento, necesito salir. Prometo que volveré pronto». Dicho esto, se levantó y entró en la cabaña. La mujer no intentó detenerlo, sino que lo siguió en silencio. Un rato después, Dragón reapareció, ahora con una capa. Tras un beso en la puerta, su cuerpo se disolvió en la brisa y desapareció. La mujer permaneció en la puerta durante un largo rato antes de regresar a la casa. De vuelta en el Nuevo Mundo, en la isla Dongwu, los marines que habían desembarcado regresaron con los suministros necesarios, almacenándolos en la bodega del buque de guerra. Junto a ellos, también subieron a bordo algunos carpinteros de Rivera. El viaje de Kusan, para empezar, ya era una embarcación vieja. Tras la reciente batalla, el barco se encontraba en estado crítico. Sorprendentemente, el daño más severo no había venido de los agujeros que Kuzan había hecho con su propio cuerpo, sino del corte que Yoriichi, como capitán de la marina, había desatado. El impacto que mató a Sharon Lawrence no solo dejó una cicatriz en la cubierta, sino que también se extendió profundamente hasta el casco debajo. Incluso el corto viaje del mar al puerto había dejado entrar bastante agua de mar. Si el viaje hubiera sido más largo, el barco se habría hundido hace mucho tiempo. La mayoría de los marines del cuartel general poseían algunas habilidades rudimentarias de reparación, pero solo las suficientes para reparar daños menores. Podían arreglar agujeros en la cubierta o grietas en las paredes de la cabina. Pero reparar el casco del barco requería experiencia profesional. Los carpinteros, al ver el estado del buque de guerra, quedaron impactados por la magnitud de los daños. Sin embargo, al confirmar que se trataba de un buque de la Armada, lo comprendieron. Después de todo, este era el Nuevo Mundo. Con la ayuda de los marines, los carpinteros comenzaron las reparaciones. Mientras trabajaban, Yoriichi aprovechó para charlar con ellos distendidamente. Su verdadero objetivo era obtener información sobre el reino de Sharon a través de las bocas de su gente común. A partir de sus respuestas, descubrió la verdad que sospechaba. El rey. Que no te engañe esa cara feroz, en realidad es un hombre amable. Le debemos nuestra vida pacífica. ¿Nobles mundiales? ¿Tributo celestial? Lo siento, capitán, no sé nada de eso. En cuanto a la base naval de aquí, se dice que recientemente comenzaron un entrenamiento intensivo. Lleva ya un tiempo en marcha. ¿Impuestos? Yo tampoco estoy muy seguro, capitán. Por favor, prefiero no hablar más. A través de estas conversaciones informales, Yoriichi recopiló detalles dispersos. Después, se escabulló discretamente del barco y emprendió un viaje secreto a la base naval del reino de Sharon. Al anochecer, cuando los carpinteros se disponían a partir, Yoriichi regresó a cubierta. Acordó con ellos continuar las reparaciones al día siguiente. El barco sufrió graves daños. Una restauración completa tardaría 3 días. Una vez que los carpinteros de barcos se fueron, Yoriichi se quedó de pie en la barandilla, mirando al mar, perdido en sus pensamientos. Yoriichi, ¿no crees que, el rey Sharon que mataste era en realidad un buen hombre? Escuché todo lo que les dijiste a esos carpinteros. ¿Te arrepientes ahora? ¿De haber matado a un rey que se preocupaba por su pueblo? Kuzan había aparecido silenciosamente al lado de Yoriichi, haciendo la pregunta con voz firme. Con las manos apoyadas en la fría barandilla, Yoriichi respondió sin mirar atrás, no me arrepiento. Kuzan, ¿sabes cuántos marines estaban estacionados en la base del reino Sharon? Kuzan frunció el ceño. Estaba a punto de hablar cuando Yoriichi continuó. Casi 700. Muchos eran reclutas jóvenes, algunos no mucho mayores que yo. No diré si lo que hizo Lawrence estuvo bien o mal.
Solo sé esto. Si lo dejo ir, los marines que murieron nunca me lo perdonarán. Kuzan se quedó en silencio. ¿Y qué hay de los ciudadanos del reino de Sharon? Preguntó tras una larga pausa. Para ellos, mataste a su amado rey. ¿En qué te convierte eso? ¿Un marine justo? Si eres la justicia, entonces ¿qué es el rey Sharon? ¿El mal? Si esas personas supieran la verdad, ¿no te culparían? La voz de Kuzan tembló levemente. Estaba visiblemente preocupado. No se trataba solo de Sharon Lily. Las acciones de Yorichi habían sacudido los cimientos de sus propias creencias. Durante mucho tiempo había considerado a Yorichi como un amigo, un camarada. Pero ahora que la justicia de Yorichi chocaba con la suya, se sentía perdido. Kuzan, eres tan ingenuo. Los seres humanos no pueden dividirse claramente en blancos o negros. Soy gris. Y ese rey Sharon tuyo, no era ningún santo. También era canoso. Si yo fuera solo yo y él fuera solo él, no habría hecho nada. Pero cuando uso este uniforme, me vuelvo blanco. Y él, debe morir. Kuzan permaneció allí en silencio. Tras un largo rato, preguntó. Entonces, por ser marine, ¿eso te convierte en justicia? Necio. No. No es que sea justicia por ser marine. Es porque mis camaradas eran marines. Así que cuando me enfrenté a quien los mató, entonces seré justicia. Kuzan, tu amabilidad te hace querer proteger a más personas. Eso es algo que admiro en ti. Pero antes de eso, debes proteger a quienes están a tu lado. A tus camaradas. A tus subordinados. A tus amigos. Piensa en el pasado. Recuerda la ira que sentiste hace una semana cuando recibiste esa llamada de socorro de la base. Si lo has olvidado, entonces ve a visitar la base naval en el reino Sharon. Kuzan, hice lo que hice con la conciencia tranquila. Esta, es mi justicia. Con eso, Yorichi se giró y abandonó la cubierta, dejando a Kuzan solo, mirando fijamente al mar. El sol se hundía lentamente tras el horizonte occidental. Era ese instante fugaz entre el día y la noche. El cielo, de un gris brumoso. Al este, las estrellas empezaban a emerger en el cielo que se oscurecía. Al oeste, los remanentes del sol bañaban las nubes de un carmesí brillante. Chapter 99. Chapter 99. The Clash of Justice, I am the Rear Admiral. El sol ya se había puesto en el oeste. En poco tiempo, el cielo se cubrió de crepúsculo y un mar de estrellas apareció en lo alto. Kuzan permaneció en silencio junto a la barandilla del barco, mirando el cielo estrellado, completamente inconsciente de cuánto tiempo había pasado. Finalmente, la cubierta quedó en silencio mientras los marines regresaban a sus camarotes a descansar. Solo quedaban 5 o 6 guardias del turno de noche. Algunos en el puesto de vigilancia, otros patrullando la cubierta. Todos habían notado a Kuzan, que llevaba horas de pie junto a la barandilla, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Lo sabía, todavía no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se desarrollan estas cosas ante mí. Mientras hablaba, la figura de Kuzan se desvaneció en una niebla helada y desapareció de la cubierta. La noche se hizo más profunda. La oscuridad cubrió toda la costa. Esa noche, el frío era inusual. Los marines de guardia sentían claramente el frío invernal filtrándose a través de sus abrigos y calándose hasta los huesos. Acurrucados juntos, susurraron un plan y decidieron entrar para agregar algunas capas más antes de reanudar su puesto. ¿Por qué iban todos juntos? Probablemente la razón era la misma que la de que los niños y niñas de la escuela prefieran ir al baño en parejas. Poco después de que los guardias nocturnos abandonaran la cubierta, Kuzan apareció en la puerta del camarote. Puso la mano en el picaporte y, con un suave zumbido, congeló toda la entrada con sus poderes. Desde debajo del buque de guerra verde atracado en el puerto, una escalera congelada se extendía hacia afuera y hacia abajo, hasta el muelle. Auge, se escuchó un ruido sordo cuando de repente se abrió un enorme agujero en la cubierta inferior que conducía directamente al calabozo del buque de guerra. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Alguien está aquí para rescatarnos? Rápido. Vamos. Dentro del calabozo, los guardias reales del reino de Sharon se despertaron al instante por el ruido. Al ver el enorme agujero en la pared de la celda y el camino de hielo que se extendía directamente hacia el puerto, se animaron. Se acurrucaron y corrieron hacia la libertad. Por suerte, estos hombres no eran del todo descerebrados.
Al darse cuenta de que alguien los ayudaba, guardaron silencio, contuvieron la respiración y se dirigieron de puntillas al puerto. Curiosamente no quedó ni un solo guardia marino en la prisión. Espera, la puerta no se abre. ¿Está rota la cerradura? Hace demasiado frío, quizás la cerradura esté congelada. Mientras tanto, algunos marines que habían ido a cambiarse de ropa regresaban para reanudar su guardia. Pero cuando intentaron abrir la puerta de la cubierta, la encontraron completamente sellada. Hicieran lo que hicieran, no se movía. No se atrevieron a gritar y en lugar de eso se apresuraron a buscar herramientas para abrir la puerta. En cubierta, Kuzan se ocultó entre las sombras del mástil, observando en silencio cómo los prisioneros se escabullían hacia el puerto. Su expresión era indescifrable. Después de un largo rato, se quitó las gafas de sol y se frotó las sienes, visiblemente preocupado. En otra parte del interior del barco, Yoriichi Tsujikuni yacía profundamente dormido en su camarote, su respiración lenta y constante. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. En un instante, su haki de observación recorrió todo el buque de guerra como una tormenta. En cuestión de segundos, Yoriichi frunció el ceño, agarró la espada que estaba a su lado de la cama y caminó descalzo, vestido solo con ropa de dormir fina, directamente hacia la puerta. Cuando entró en el pasillo que conducía a la cubierta superior, vio a varios marines jugando frenéticamente con la cerradura congelada. Habían intentado abrirla sin hacer mucho ruido, temerosos de despertar a los demás. Pero la cerradura estaba completamente congelada, y sus cuidadosos intentos fueron inútiles. Al oír pasos tras ellos, los marines voltearon la cabeza. Al ver a Yoriichi, se pusieron rígidos al instante, se pusieron firmes y saludaron. Justo cuando uno estaba a punto de explicarlo, Yoriichi sacó su espada. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, capitán. Solo fuimos a cambiarnos de ropa. No hay necesidad de cortarnos por eso. Capitán Yoriichi, me equivoqué. Por favor, no me mate. Los marines entraron en pánico, tartamudeando mientras Yoriichi, con expresión fría, se acercaba. Sin decir palabra, apartó a un oficial subalterno y, sin un golpe visible, asestó varios tajos directamente a la puerta, destrozándola por completo. Pasó junto a ellos y salió a cubierta. Inclinando ligeramente la cabeza, vio a los prisioneros que huían corriendo hacia el muelle. Un intento de fuga, ya les perdoné la vida una vez. Esa fue la mayor concesión que podía ofrecerles. ¿Y ahora, ni siquiera tienes el coraje para afrontar el castigo que mereces? Yoriichi caminó con calma hacia la barandilla. Su mirada se volvió más fría al ver a los fugitivos correr por el muelle helado. Levantó su espada y se preparó para desatar un corte volador. Pero en ese momento, Kuzan apareció de repente detrás de él. No hagas esto, Yoriichi. Déjenlos ir. No tenían elección. Mientras hablaba, extendió la mano hacia la muñeca de Yoriichi. Pero justo antes de hacer contacto, Yoriichi giró bruscamente. La mano que sostenía la espada cayó, esquivando el agarre de Kuzan, y en un instante, giró la empuñadura y la golpeó con fuerza en el estómago de Kuzan. Ruido sordo. El impacto hizo que Kuzan saliera volando y se estrellara contra la cubierta con un fuerte golpe que provocó una nueva agolladura en la madera. Los marines que acababan de salir de la cabina vieron pasar una mancha blanca. Al girarse, encontraron a su oficial superior, Kuzan, incrustado en la cubierta, con sangre corriéndole por la comisura de la boca. Kuzan, parece que todavía no entiendes tu posición. Te lo dije, estas personas no son conejitos inofensivos. Si los dejas ir, ¿puedes garantizar que no atacarán a otros marines? En el momento en que atacaron la base de la marina junto al rey Sharon, ya estaban marcados para la muerte. Les di la oportunidad de vivir. No la valoraron. Kuzan, es tu culpa que vayan a morir. Con eso, Yoriichi saltó en el aire, usando Moonwalk para impulsarse hacia el muelle. Los guardias del reino Sharon todavía llevaban pesados grilletes en los tobillos, y gracias a la detección temprana de Yoriichi, incluso el más rápido apenas había llegado a los escalones que conducían al muelle. Cuando la figura de Yoriichi aterrizó frente a ellos, los soldados que escapaban se congelaron, aterrorizados mientras lo miraban. Bañado por la luz de la luna, Yoriichi levantó lentamente la cabeza. Su rostro permanecía inexpresivo mientras observaba a las docenas de hombres que huían. Una niebla blanca emanaba de su boca con cada respiración. Lo siento, guardias reales del reino Sharon.
Un trueno repentino resonó en el muelle. En plena noche, un rayo dorado brilló y desapareció. En ese instante, Yoriichi desapareció del muelle. De vuelta en el buque de guerra, bajo la luz de la luna, Yoriichi reapareció en silencio, observando el muelle congelado desde la barandilla mientras envainaba tranquilamente su espada. Yoriichi, ¿qué has hecho? Kuzan acababa de recuperarse y corrió hacia el borde del barco, gritando hacia el muelle. Pero cuando sus ojos se posaron en la escena de abajo, el horror lo golpeó. Decenas de guardias se desplomaron al unísono sobre la nieve, con la sangre derramándose por los cortes que les cruzaban en el cuello, empapando el suelo de rojo. Yoriichi se giró y regresó a la cubierta, dirigiéndose hacia la cabaña. Cuando llegó a la entrada, la voz tensa de Kuzan lo llamó desde atrás. Yoriichi, soy el contraalmirante aquí. Tú, antes de que pudiera terminar, Yoriichi lo interrumpió sin siquiera darse la vuelta. Lo sé. ¿Y qué? Y con esto desapareció en la cabina. Kuzan se quedó allí, aturdido por un instante. El dolor en el estómago se intensificó una vez más al mirar el muelle ensangrentado. Con un profundo suspiro, voló hasta el muelle, permaneció allí un largo rato y luego comenzó a recoger los cuerpos caídos de los fugitivos. Chapter 100. Chapter 100. Destinación. Lodestar Island. Temprano a la mañana siguiente, un rápido golpe a la puerta sacó a Yoriichi Tsujikuni de su sueño. Yoriichi abrió los ojos, se puso una bata y abrió la puerta. Allí, visiblemente ansioso, estaba un sargento de la marina. Tan pronto como apareció Yoriichi, el sargento hizo un saludo e informó con urgencia. Capitán. Algo importante ha sucedido. Los prisioneros, se han escapado. Yoriichi simplemente asintió levemente para indicar que entendía, sin mostrar ningún cambio en su expresión. Su rostro permaneció tranquilo e indiferente. El sargento pensó que quizás Yoriichi todavía estaba aturdido y no había procesado completamente lo que dijo, por lo que rápidamente agregó. Capitán, los prisioneros escapados, son los que capturamos ayer, los que atacaron nuestro buque de guerra. Yoriichi lo miró y respondió con un silencioso milímetros, luego se volvió hacia el interior para vestirse. Justo cuando el sargento estaba a punto de volver a enfatizar la gravedad del asunto, Yoriichi preguntó de repente. ¿Le ha informado de esto al contraalmirante Kuzan? ¿Qué dijo? La pregunta pilló al sargento desprevenido. Avergonzado, respondió. Todavía no, señor, tenía miedo. Ve a informarle al contraalmirante Kuzan. Él se encargará. Solo tienes que seguir sus órdenes. Mientras Yoriichi hablaba, terminó de vestirse y se puso la espada, luego salió de sus aposentos y se dirigió a la cubierta. Al ver a Yoriichi irse, el sargento no tuvo más remedio que armarse de valor y llamar a la puerta de la cabaña de Kuzan. Cuando conoció a Kuzan, le contó todo lo sucedido durante la fuga de la prisión. El sargento ya se había preparado para una reprimenda, pero para su sorpresa, Kuzan no dijo mucho. Simplemente lo despidió con un gesto y volvió a cerrar la puerta. Poco después, la puerta se abrió de nuevo. Kuzan salió. Tras detenerse un momento en el umbral, se dirigió a la cubierta. Cuando llegó a la cubierta, inmediatamente vio a Yoriichi en la proa, practicando sus técnicas de espada. Después de dudar brevemente, Kuzan se acercó. Se detuvo junto a Yoriichi, bajó un poco la cabeza, se rascó la nuca y dijo en voz baja. Como pensaba, no puedo fingir que no pasó nada. No quiero enviar a esa gente a Impel Down. Esa no es la clase de justicia en la que creo. Entiendo por qué los mataste, pero no creo que lo que hiciste fuera justo. Eso no es algo que un marine debería hacer. Yoriichi continuó blandiendo su espada, ignorando los comentarios de Kuzan. En cambio, preguntó. ¿Y qué hay de Sharon Lily? ¿Cómo planeas lidiar con ella? Kuzan esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. Ella no hizo nada. No estaba al tanto del complot del rey Sharon. Por supuesto, nunca dejaría que ella representara una amenaza para tu seguridad. Al escuchar eso, Yoriichi simplemente sonrió levemente, sus pensamientos eran ilegibles. No dejaré que ella sea una amenaza para mí. Lo que quieres decir es que tienes miedo de que la corte, ¿verdad? Haz lo que quieras, murmuró, quitándole importancia antes de volver a su entrenamiento. Kuzan lo observó en silencio por un momento, suspiró suavemente y se giró para regresar bajo cubierta. Desde la noche anterior, por razones que no podía explicar, a Kuzan le costaba enfrentarse a Yoriichi directamente.
En su mente, estaba seguro de que su sentido de la justicia era el correcto. Pero cada vez que miraba a Yoriichi a los ojos, sentía de alguna manera que Yoriichi era quien tenía razón. Había algo extraño en la mirada de Yoriichi, una fuerza tranquila e inquebrantable que hacía que la gente le creyera sin cuestionarlo. Quizás sea porque su convicción es simplemente demasiado fuerte. Al salir de cubierta, Kuzan fue a ver cómo estaba Sharon Lily, quien seguía inconsciente. No mencionó ni una palabra de lo ocurrido la noche anterior. Ninguno de los demás marines del barco lo sabía, y los guardias nocturnos que habían estado de guardia también guardaron silencio, como si nada hubiera pasado. Al mediodía, Sharon Lily finalmente despertó. Nadie sabía de qué hablaban Kuzan y ella en la cabina, pero poco después, solo permaneció a bordo unos 10 minutos antes de que Kuzan la escoltara silenciosamente fuera del barco y desapareciera en las calles cercanas al puerto. Mientras tanto, Yoriichi había terminado su entrenamiento matutino y lideraba un grupo de marines a la sede local del reino de Sharon. Allí, recogieron los restos de sus camaradas caídos y los enterraron allí mismo. Yoriichi no informó de lo ocurrido a su superior en el cuartel general de la Marina, el almirante de flota Sengoku. En cambio, hizo una breve llamada a Zephyr para resumir el incidente. Sin embargo, no mencionó el conflicto entre él y Kuzan, ni el hecho de que el rey Sharon había liderado el asalto a la rama de la Marina. Solo dijo que había habido una rebelión interna en el reino de Sharon, con ciertas facciones conspirando con piratas para atacar la base de la Marina. Añadió que los piratas seguían escondidos en algún lugar de la isla. Al hacerlo, Yoriichi había ocultado selectivamente toda la verdad. La respuesta de Zephyr fue clara. Una vez reparada la nave, seguir la misión original y dirigirse a la isla Estrella Polar. No había necesidad de involucrarse más en los asuntos locales. Esa tarde, cuando Yoriichi regresó al buque de guerra, transmitió las instrucciones de Zephyr a Kuzan. Kuzan asintió y ordenó a la tripulación que ayudara a los carpinteros a acelerar las reparaciones. Unos días después, se completaron las reparaciones y el buque de guerra de Kuzan zarpó del puerto de la isla Dongwu. El día que el buque de guerra partió del puerto, se pudo ver una elegante silueta en un rincón lejano de los muelles, observando silenciosamente al barco desaparecer en el horizonte. Yoriichi ya no tenía interés en los asuntos de la isla Dongwu. Solo sabía que el contraalmirante Loka, de la base G-10 de la Marina, estacionada en el reino Nier, había sido asignado para tomar el control. El barco de Kuzan avanzó constantemente hacia la isla Lodestar. En el camino, salvo algunos encuentros con piratas dispersos, no hubo más incidentes. Sin embargo, la tripulación del barco notó claramente que la interacción entre Yoriichi y Kuzan se había enfriado. En cambio, ambos empezaron a entrenar con más frecuencia a bordo. Intensas sesiones de entrenamiento que sacudían la cubierta. Y cada combate terminaba igual. El contraalmirante Kuzan caía por la borda. A pesar de los feroces enfrentamientos, el ritmo de su relación volvió lentamente a como había sido antes. Después de casi 2 meses en el mar, finalmente su destino apareció a la vista. La isla Lodestar. Año 1499 del calendario del Círculo Marino, mediados de febrero. El buque de guerra verde atracó en la isla Estrella Polar. Una larga escalera de madera descendió desde la cubierta. Poco después, Kuzan condujo a los marines hacia abajo y se dirigieron hacia la ciudad cercana. Según las órdenes del cuartel general de la Marina, se suponía que se enviarían 12 buques de guerra a la isla Estrella Polar. Sin embargo, en ese momento, el barco de Kuzan era el único en el puerto. Parecía que habían llegado primero. La isla Estrella Polar no era grande, con solo un pequeño pueblo con menos de 10.000 habitantes. Ubicada en las profundidades del Nuevo Mundo, este lugar se encontraba mucho más allá de la esfera de influencia de los marines. Cuando Kuzan y los marines entraron en la ciudad, los residentes en los puestos callejeros los miraron con expresiones confusas. ¿Marines? ¿Qué hacen los marines aquí? ¿Están aquí para atrapar piratas? ¿Atrapar piratas? No seas ridículo. ¿Qué clase de piratas molestaría en venir aquí? Aquí no hay nada. Los susurros de los habitantes del pueblo llegaron a oídos de Kuzan, Yoriichi y los demás. Al oír esto, Yoriichi extendió su haki de observación, recorriendo el pueblo con la mirada mientras observaba la calle. Justo entonces, su mirada se posó en un puesto de frutas más adelante. Allí, de pie junto a un carrito de manzanas, había un niño que llevaba un sombrero de paja, sosteniendo una bolsa de papel con manzanas en sus brazos, mirando directamente a Yoriichi.
Sus miradas se cruzaron. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, el niño rápidamente se metió en un callejón cercano y desapareció de la vista. Al verlo desaparecer, Yoriichi se quedó atónito por un momento. Entonces, una radiante sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Qué coincidencia!», murmuró,